Hola, bienvenidos a todos a este curso de LSL, donde aprenderemos a programar en Second Life. Ahora veremos estados, eventos, funciones, comentarios. Estado. Default. Es el primer estado predeterminado por defecto y el principal. Dentro de él irá un evento o más. No podemos escribir default en mayúsculas. No pueden faltar las llaves de apertura y de cierre. No podemos guardar el script teniendo solo el estado, se necesita de un evento. Eventos. Estos eventos nos sirven para ejecutar una función, la cual estará dentro de él. Estos eventos ejecutan una función al guardar un script, al tocar el objeto, al colisionar con el objeto, al escucharnos, etc. Estas siempre están dentro de un estado, como por ejemplo, los eventos StateEntry y TouchStart, están dentro del estado principal default al crear un nuevo script. StateEntry. Es el primer evento al crear un nuevo script. Dentro de este evento puede ir alguna función, condicional o variables. No podemos escribir StateEntry en mayúsculas. No pueden faltar los paréntesis y las llaves de apertura y de cierre. ¿Qué hace el evento StateEntry? Este evento ejecuta las funciones que se encuentren dentro de él. Y se inicia al guardar, reiniciar o también al copiar nuestro script a contenidos. Veamos la siguiente imagen. Cuando el script se ha guardado o reiniciado mostrará un mensaje. El mensaje será, ahora estoy dentro del evento StateEntry. TouchStart. Este es el segundo evento dentro de default, al crear un nuevo script. Dentro de este evento puede ir alguna función, condicional o variables. No podemos escribir TouchStart en mayúsculas. No pueden faltar los paréntesis y las llaves de apertura y de cierre. No puede faltar el entero dentro de sus paréntesis. ¿Qué hace el evento TouchStart? Este evento ejecuta las funciones que se encuentren dentro de él, pero solo si el objeto es tocado. Veamos la siguiente imagen. Cuando el objeto se ha tocado mostrará un mensaje en el chat local. El mensaje será, ahora estoy dentro del evento TouchStart. Funciones. Nos sirven para mostrar un mensaje en el chat local, mostrar un texto flotante, cambiar el color de nuestro objeto o añadirle una textura, reproducir un sonido, mover o girar nuestro objeto, obtener el displayname de nuestro avatar, etc. Estas empiezan siempre por LL en minúsculas, la cual hace referencia al InDeLab. Estas siempre están dentro de un evento, como por ejemplo, la función LLSI, está dentro de StateEntry y TouchStart, cuando creamos un nuevo script. En la imagen podemos ver un ejemplo de esta función, la cual veremos a continuación. LLSI. La función LLSI, dice un mensaje en el chat local, en este caso dirá, hola, avatar. El mensaje se leerá a una distancia de 20 metros desde la posición del objeto. El 0, viene a ser el canal público, también podemos usar public-channel, en vez del 0. LLSI, debe escribirse de esa manera, acompañado de sus paréntesis, de un número entero, una coma y de un texto que va entre comillas. Ese texto puede reemplazarse por una variable de tipo string. Y siempre debemos finalizar nuestra función añadiéndole punto y coma. Las siguientes dos funciones LLWhisper y LLShout, son parecidas a LLSI. Veamos. LLWhisper. Susurra un mensaje en el chat local, en este caso dirá, hola, avatar. El mensaje se leerá a una distancia de 10 metros desde la posición del objeto. Puedes pausar el video para ver mejor la tabla y las imágenes de ejemplo de LLWhisper. LLShout. Grita un mensaje en el chat local, en este caso dirá, hola, avatar. El mensaje se leerá a una distancia de 100 metros desde la posición del objeto. LLOwnerSI. Dice un mensaje en el chat local que solo verá el dueño del objeto. Debe escribirse de esa manera, acompañado de sus paréntesis, y un texto que va entre comillas o también podemos reemplazar el texto por una variable de tipo string. Y siempre debemos finalizar nuestra función añadiéndole punto y coma. Comentarios. Los comentarios son anotaciones que nos sirven para explicar sobre cierta línea en nuestro script, o también para recordarnos cómo funciona tal cosa. Para hacer un comentario de una sola línea,
escribimos dos diagonales. Para hacer un comentario multilínea, escribimos diagonal asterisco y para cerrar, asterisco diagonal.